Segundo libro de Samuel, el rey David. Segunda división, el reinado de David sobre todo Israel. Por la hermana Mónica Díaz. El rey David, estudios en el segundo libro de Samuel. Continuamos en la segunda división del libro de segundo de Samuel, que va de los capítulos 5 al 20, y en esta sección vamos a contemplar el reinado de David sobre todo Israel, y vamos a considerar este capítulo 9, por amor a Jonatán, la justicia y la gracia del reinado de David en el reino establecido. Así, en la continuidad de nuestro estudio del segundo libro de Samuel, entramos a considerar este capítulo 9, donde vemos resaltada la gracia de Dios. Vamos a considerar el corazón benévolo de David y realmente nos impresiona. Estamos viendo a David como rey ya establecido y claramente su palabra era respetada, pues cualquier cosa que él deseaba era considerada una ley justamente porque él era el rey. En verdad, fueron pocos los reyes que reinaron sobre la tierra que no fueron dominados por el orgullo. Tenemos, por ejemplo, a Nabucodonosor, quien tuvo que aprender en su humillación que es Dios quien domina sobre todo. Pero a medida que vamos estudiando la vida de David, nos sorprende cada vez más su actitud, porque siendo rey no se enorgulleció, sino que siempre daba la gloria a Dios. En el capítulo 7 vimos que David recibió misericordia, así que el que recibe misericordia no puede sino mostrar misericordia. Así es la misericordia de Dios para nosotros. David no buscó a cualquiera para demostrar su misericordia, sino a uno de la casa de Saúl. Leemos en 2 de Samuel capítulo 9, verso 1 al 3. Verso 1, dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Verso 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Verso 3, el rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. En el capítulo anterior vimos que David ha ejecutado juicio y justicia en los enemigos de Dios. En este capítulo vemos la gracia de Dios que está representada a través de la gracia mostrada al hijo de Jonatán. En lugar de la autoridad y el honor de David, nunca le han cegado a las necesidades de los demás. Tenía un corazón tierno, misericordioso, que puede ser tocado al ver las debilidades y necesidades de los demás. Así es tal como el de Cristo, de muchas maneras. No fue solo la impotencia de Mefiboset que tocó el corazón de David, sino que se acordó de su pacto con Jonatán y David quiso guardar el pacto. Esta conmovedora historia de la bondad de un rey al nieto de su mayor enemigo, este es Saúl, es un ejemplo de la gracia de Dios para toda la humanidad. Otra versión nos señala este párrafo: a quien haga yo misericordia, o a quien haga yo la máxima misericordia posible. Así vemos cómo David verdaderamente mostró misericordia y él toma la iniciativa. Mefiboset no esperaba que David hubiera hecho algo por él. Él representó a la casa de Saúl. ¿Y por qué merecer algo tan maravilloso como el ser llevado a la casa del rey? Es cierto, no tenía ninguna razón para esperar una bendición, pero esto es gracia. Mefiboset significa respirando vergüenza, y él era un inválido, un enemigo de la casa de David, no apto para estar en el palacio. Él era considerado un paria, es decir, sin derechos. Nos enseña la historia del Evangelio. Así, en las aplicaciones de los nombres en tipo de este capítulo, hallamos una hermosa enseñanza. Para eso, relacionaremos a los personajes de la siguiente manera. David, en este caso, es tipo de Dios. La casa de Saúl es tipo de la humanidad, representado por Mefiboset. Jonatán está representando a Jesucristo. En él vemos el sufrimiento de toda la humanidad. No tenemos nada bueno que ofrecer a Dios. Somos enemigos a causa del pecado y la desobediencia. Pero, así como Siba tuvo que buscar a Mefiboset y traerlo a la presencia de David, así vemos la realidad que el hombre no busca a Dios, sino que es Dios quien busca al hombre, todo para mostrar su gracia y misericordia sobre la base del Calvario. De esta manera vemos que Dios no quiere la muerte del que muere. Leemos en 2 de Samuel capítulo 9, versos 4 y 5. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Verso 5.
Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. En el significado del nombre de Mefiboset hallamos la condición de la humanidad ante Dios. Su mismo respirar es abominación ante Dios. El respirar vergüenza nos habla que todos estamos sin méritos para recibir algo de Dios. Estamos incapacitados para todo servicio de lo que sea. Sin embargo, la gracia de Dios se extendió a nosotros en la persona de Jesucristo. Nosotros no podemos esperar otra cosa que la muerte, pero a su debido tiempo Cristo murió por los impíos. Romanos capítulo 5, verso 6. Mientras aún éramos enemigos de Dios, Jesús murió en la cruz por nosotros, para que podamos venir y vivir en la casa del Padre. ¡Qué gracia! Sin embargo, es indiscutible. Mefiboset por lo menos tenía dos imposibilidades para estar en el palacio del rey. Primero, porque era descendiente de Saúl, quien toda la vida fue enemigo de David. Segundo, fue lisiado de los pies. En su mayoría, tales personas con este tipo de incapacidad no se los veía en el palacio. Así claramente lo vemos sin méritos. Él estaba en la casa de Maquir, cuyo significado es vendedor. Nos recuerda del cananeo quien era el mercader. Hijo de Amiel, cuyo significado es mi pueblo es de Dios. Y nos habla de un lindo significado, pero muestra la actitud del religioso que es solo apariencia. Parece muy linda tal apariencia, pero todo es superficial. De Lodebar, cuyo significado es ni una palabra o nada. Nos habla lo que el hombre puede hacer ante Dios. Él no tiene palabras para presentarse ante Él, no tiene nada. Sin duda nos muestra la condición perdida de la humanidad. Mefiboset fue el perfecto ejemplo de la manifestación de la gracia de Dios, porque otro lo llevó. Seguimos la lectura en 2 de Samuel capítulo 9, versos 7 al 10. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Verso 8. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Verso 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Verso 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Vemos la declaración de David y la seguridad que no es por merecimiento, sino por amor de Jonatán tu padre. Así es con nosotros, si recibimos algo de Dios, es solamente en el amado. Todo lo que somos, lo que tenemos, lo que vamos a alcanzar, es simplemente por amor de Cristo. Y esta revelación de esta verdad nos hace permanecer humildes. Vemos la actitud de Mefiboset. Mefiboset se postró ante David. Mefiboset se dio cuenta de la inutilidad de su condición y él expresa lo siguiente. Se inclinó y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En el verso 8. Su actitud era la de uno que no podía ayudarse a sí mismo y que se arrojó a la merced de otro. Así es, cuando nos hallamos con Dios, venimos en esa manera o no llegamos a Dios. Nos damos cuenta de que todo es por la gracia de Dios, que somos aceptos en el amado. Tal actitud toca el corazón de Dios. Un perro muerto como yo es una expresión bastante fuerte y a la vez humillante, ya que los árabes consideraban a los judíos como perros muertos. Nos recuerda lo que dijo David, ¿qué es el hombre para que lo visites? Desde aquí David puede mostrar misericordia. Este hombre Mefiboset merecía la muerte por ser familiar directo de un enemigo del rey. Pero vemos el corazón de David ensanchándose de misericordia y gracia. Así vemos la realidad del por qué él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Mefiboset también mostró su espíritu humilde al aceptar la gracia de David. No rechaza esta oferta continuamente lamentando su condición. Él tomó lo que David le ofreció y fue bendecido. ¡Qué lección para nosotros! David le dijo, no temas, porque yo seguramente haré misericordia de ti por amor de tu padre, Jonatán. Se acordó de su pacto. ¿Cómo es esta expresión del pacto de Dios con su Hijo? Dios ha prometido bendecir a la humanidad, pero esto es dependiente de Jesucristo. Entraron en un acuerdo. Dios y Jesús ya han cumplido su parte. Se nos incluye en este pacto, pero somos los beneficiarios de sus resultados por gracia y misericordia. Leemos en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. David restituyó a Mefiboset sus tierras. Él dice: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Así, Mefiboset no tuvo ni siquiera que trabajar. Así es Dios con nosotros. Dios ya ha hecho todo en Cristo, y en Jesús recuperamos todo lo que perdimos en Adán, y aún Dios añade mayor gracia. En este relato vemos que David no solamente le perdonó, sino que le dio posesiones y lo llevó al palacio para siempre con él. Vemos lo que es capaz de hacer la gracia de Dios. Ella hace más que simplemente salvarnos y sanarnos. Nos coloca en la misma mesa del rey, y allí estamos por siempre en su presencia. Así Mefiboset, el que respiraba vergüenza, ahora se sienta en la mesa del rey. Así nosotros, tengan en cuenta que Dios nos ha bendecido con las bendiciones espirituales. Estas bendiciones son bendiciones celestiales en Cristo. Dios llevó a cojos, pobres y a las personas necesitadas a sí mismo por causa de Jesucristo. Él los invita a la fiesta en su mesa y a morar en su casa. Mefiboset no tenía que hacer nada, y David es misericordioso. Nosotros podemos suponer los sentimientos de Mefiboset y cómo la noticia le llegó a él. No se le había olvidado que él no podía esperar nada y que vino de su lugar de pobreza a estar a la derecha del palacio del rey. Continuamos leyendo capítulo 9, verso 13. Así que habitaba Mefiboset en Jerusalén, porque él comía continuamente en la mesa del rey y era cojo de ambos pies. Vemos que a pesar de la misericordia que David muestra a Mefiboset y que éste comía en su mesa, esto no hizo cambiar la verdadera condición de Mefiboset. Aunque lo vemos sentado en la mesa del rey, pero seguía siendo cojo. Pero también es cierto que sus pies estaban debajo de la mesa y no se vieron. ¿Y quién podía darse cuenta de la incapacidad al estar sentado a la mesa? Los pies lisiados nos hablan del pecado que mora en la carne. Esta es nuestra imagen. Si bien aún estamos en estos cuerpos de carne, la mesa tapa ambos pies. Estos pies del hombre, aunque cojo, se oculta bajo la mesa. Aunque todos estaban sentados en la mesa del rey para comer, no fue evidente para ellos ver que este hombre que estaba allí con ellos era cojo. Así sabemos que aunque salvos, todavía tenemos carne, pero al juzgarnos, cada día ponemos la carne en su lugar, debajo de la mesa. Así como el pecado ya ha sido tratado en la cruz, ahora a través de la palabra mantenemos en estado inactivo, de muerte, a la carne y sus obras, para que nada nos impida gozar de plena comunión con nuestro Padre Celestial. Así comemos en la mesa del rey. Mefiboset estuvo en Jerusalén, cuyo nombre significa doble fundamento de paz. Así gozamos de la paz con Dios al aceptar a Jesús, y prácticamente gozamos la paz de Dios al sentarnos en su mesa y participar de todo lo que Él nos ha concedido en Cristo. Vemos la plena manifestación de la gracia de Dios. Así como hijos de Dios, siempre necesitamos de su gracia. Nunca somos tan fuertes y maduros que ya no necesitamos la gracia de Dios. Continuamente nos sentamos a su mesa a comer de sus maravillosas disposiciones, y nunca olvidemos que todo es a causa de su gracia que estamos allí, siempre dependiendo de Él, pues Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús y Él es nuestra garantía. ¿Qué más podemos expresar? Gracias a Dios por su don inefable, excelsa y maravillosa gracia de Dios. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén.